Entonces vamos a tocar el tema, como bien dijo doctor Walter, manejo quirúrgico de la pupila pequeña en pacientes con glaucoma y catarata. Eh, Efectivamente, las dificultades para dilatar la pupila durante una cirugía se puede manifestar hasta en el 6.8 de pacientes que son sometidos a cirugía de catarata. La pupila pequeña está asociada con riesgos incrementados de complicaciones intraoperatorias, ¿no? Esto es bien conocido cuando tenemos al frente un paciente con una pupila que no dilata lo adecuado. Vamos a tener algunos riesgos, tal vez depende de una ruptura de cápsula posterior, una pérdida de vitrio, trauma del iris, etcétera, de acuerdo a cómo vamos yendo en la cirugía y se vaya presentando la dificultad. Un enfoque gradual para dilatar la pupila sería realizar primero una migrasis farmacológica, como es lo que hacemos. Luego vamos a un estiramiento manual del iris, si es que vemos que por ahí no estamos encontrando el resultado adecuado. Podemos usar ganchos de iris, ¿no? Refractores, y también tenemos hoy en día los expansores de pupila, que son de gran ayuda, son de varios tipos, han pasado también por unas etapas, algunos empezaron con expansores rígidos, ahora son bastante flexibles y que son de bastante utilidad en estas situaciones. La miosis que podemos encontrar en un paciente que ha sido sometido o que va a ser sometido a cirugía de catarata son varias, ¿no? Por ejemplo, tenemos causas de miosis preoperatoria. Antes de la operación podemos encontrar ya sea causas por la misma edad. Puede haber miosis secundarias a medicamentos, por ejemplo, aquellos pacientes que utilizaron bastantes medicamentos mióticos tipo pilocarpina, que ya no los vemos mucho, pero hace un tiempo sí. Veíamos pacientes que no dilataban por uso prolongado de pilocarpina, uso de antagonistas alfa-adrenérgicos también. También pacientes que habían sido sometidos o son sometidos a cirugías previas, como una trabeculectomía, una vitrectomía, procedimientos láseres, que muchas veces vemos que presentan sinequias y que hay dificultad para abrir esa pupila, ¿no? Puede haber también miosis asociada a patologías oculares, como el síndrome de pseudodescamación, la uveitis, traumas oculares previos, en los cuales ha habido ruptura del esfínter, uveitis por las sinequias que estas producen, o el PEX por atrofia del músculo dilatador, son causas que también vamos a enfrentar, ¿no? Mucho en glaucoma o vemos frecuentemente, o menos, lo que yo veo son los PECs, los síndromes de pseudoesfoliación, o pacientes que tienen ángulos estrechos y han sido sometidos a procedimientos láser de iridotomías, en los cuales tal vez la inflamación pudo haber sido un poco intensa que ha producido sinequias, ¿no? También puede ser asociado a patologías generales, como por ejemplo la diabetes, ¿no? Pacientes diabéticos muchas veces encontramos que no dilatan bien, puede haber causas idiopáticas que no tienen una causa aparente. También podemos tener causas de miosis intraoperatorias, ya cuando hemos empezado la cirugía, como es el caso del trauma quirúrgico, del iris, el síndrome de retropulsión pupilar, que se nos puede presentar en la cirugía, la miosis pupilar progresiva por cambios de presión en la cámara anterior que vamos teniendo. A veces cuando nombramos un poquito, tenemos muchos cambios de presión, la pupila va a ir cerrando durante la cirugía, ¿no? Hay algunos factores de riesgo también que se presentan en los pacientes y que nos llevan a que haya una no buena dilatación, como por ejemplo la diabetes, como hemos dicho, la cual está asociada a una neuropatía autonómica, en la cual hay una alteración de la inervación simpática, ¿no? Alterada del dilatador del iris. Pacientes que han sido sometidos a fotocoagulación retinal dilatan menos comparados con pacientes que no han sido tratados con láser. Cuando hay pérdida de la coagulación pilatónica después de una fotocoagulación, también vemos estos casos de dificultad de la dilatación. Y ya, entonces, como comentábamos, hay varias causas, ¿no? La de meiosis preoperatoria, la meiosis senil, secundaria a medicamentos, secundaria a cirugías previas, asociada a patologías oculares, asociada a patologías tipo diabetes, o puede haber causas idiopáticas, ¿no? Y de causas intraoperatorias, traumas del iris, síndrome de retropulsión pupilar o miosis pupilar progresiva, que se produce generalmente por cambios en la presión de la cámara anterior durante la cirugía. Factores de riesgo, tenemos la diabetes, ya que esta está asociada a una neuropatía autonómica, en la cual hay una alteración de la inervación simpática del dilatador del iris. Pacientes con fotocoagulación retinal
dilatan menos comparados con ojos que no han sido tratados con láser, y también por pérdida de la acomodación y pupila tónica después de una fotocoagulación retinal. El síndrome de pseudoesfoliación es otro de los factores que tenemos en los cuales la pupila no dilata bien. En estos va a haber una hipoxia del tejido que lleva a atrofia de las células del músculo del iris y reducción de la elasticidad del estroma. La laxitud sonular que presenta es un poquito más frecuente en mujeres y esta prevalencia va incrementando con la edad, ¿no? Es muy común, nosotros que vemos glaucoma, ver que el síndrome de pseudoesfoliación o el glaucoma pseudoesfoliativo genera dificultades cuando dilatamos a un paciente o vamos a llevarlo a una cirugía de catarata. El síndrome de iris floppy, ¿no? También es otro factor que vemos, en la cual hay una triada, con la cual reconocemos este síndrome, en la cual hay una contracción progresiva de la pupila, un ondeamiento del iris, una tendencia al prolapso del iris cuando estamos en la cirugía. Entonces son pacientes que no dilatan, el iris va prácticamente moviéndose como si fuera una bandera que flamea, y tiende a salir el iris en la cirugía si es que hemos hecho una incisión no muy larga, ¿no? Está muy relacionado con la ingesta de antagonistas alfa-1, como es la tansulosina, y lo vamos a ver con cierta prevalencia más en varones, bueno, mejor dicho, más en varones que en mujeres. En los casos de cirugía y catarata se presenta este síndrome, ¿no? También vamos a encontrar tendencia a que no dilaten bien nuestros pacientes cuando la cirugía de catarata es asistida con láser de femtosegundos. Este láser de femtosegundos, sabemos, causa miosis intraoperatoria, ¿no? Asimismo, la liberación de prostaglandinas en el humor acuoso a través de la capsulotomía con láser también nos va a llevar a este cierre de la pupila, que ya conocemos, es visto en este tipo de cirugía. También el uso de mióticos, con lo que comentábamos. Ahora ya no vemos tanto, pero hasta hace unos años que se usaba más frecuente la pilocarpina. Veíamos pacientes que hacían un cierre de la pupila, eran pacientes que no dilatan bien las pupilas por una hipertrofia del esfínter pupilar o desarrollo de sinequias posteriores que se van formando con el uso frecuente del medicamento. Otras causas también pueden ser la edad, ¿no? En la cual hay una esclerosis del esfínter, la uveitis, traumas previos, lo que íbamos diciendo, ¿no? Ya cuando tenemos a nuestro paciente, digamos, previo a una cirugía, el manejo farmacológico de la pupila pequeña es fundamental, ¿no? Tenemos que tener una evaluación preoperatoria o un manejo preoperatorio, que es importante, en la cual ya nosotros debemos haber indagado o ha hecho una adecuada historia clínica para poder saber algunos factores que traen nuestros pacientes o medicaciones que está usando, ¿no? Por ejemplo, el uso de anticolinérgicos como la tropicamida al 1%, el ciclopentolato son de gran ayuda también. Los agentes simpáticos como la fenilefrina al 2.5 10% nos van a ayudar también a conseguir mejor dilatación, sobre todo cuando se asocian tropicamida y fenilefrina. Es importante también los AINES, ya que son inhibidores de la prostaglandina, nos van a mantener una apertura de la pupila con mayor estabilidad que si no los hubiéramos utilizado, ¿no? Dentro del intraoperatorio es importante el uso también de la lidocaína cuando usamos para nuestros pacientes con catarata. Tiene una acción paralizante del músculo esfínter y dilatador. Podemos lograr algo de dilatación. Si esta va con epinefrina a una concentración de 1/100.000, esta va a actuar sobre los receptores alfa-1 del músculo dilatador y vamos a encontrar también por ayuda. Las ventajas del uso de estos medicamentos, lidocaína con epinefrina, es que no alteran la superficie ocular y evitan el tiempo de dilatación que tienen los mediáticos también, ¿no? O sea, son de acción más rápida. Entonces, cuando tenemos a nuestro paciente, de hecho, con este estiramiento, digamos, una pupila pequeña, podemos usar el famoso estiramiento manual o stretching, que también lo llamamos, en las cuales utilizamos dos ganchos, Kuglen y un gancho en Y, en los cuales vamos a hacer un estiramiento contralateral, donde vamos a crear pequeños micro desgarros del iris, vamos a conseguir dilataciones
sumadas de 2 a 2,5 milímetros sobre la que ya dilatación que hemos conseguido al inicio. Es rápida, es una de sus ventajas, tarda un minuto hacer este procedimiento o tal vez algo más, pero no es demorado como ya vamos a ver con otras técnicas, ¿no? Sí, es importante, de hecho, saber colocar nuestros ganchos en forma contralateral. Si uno bueno, coloca a horas 3, el otro es a horas 9, o si va a horas 6, el otro a horas 12. Y el estiramiento es hasta el borde pupilar. Muchas veces lo comparan con una técnica de botón de camisa, ¿no? Porque logramos que la pupila se estire tan larguita como si fuera el orificio para colocar un botón de la camisa. Waltercito, mira, acá tengo un video, pero no sé si voy a probar a agrandarlo Sí, para pruébalo, no hay problema. acá esta es la técnica de estiramiento manual, vamos a decir el término así, en la cual se ha estirado ya con los anillos, con los ganchos. Bueno, ya se procede ya con la cirugía, ¿no? De hecho, ahí como vemos, la dilatación no es la mejor, pero sí, en esta técnica de estiramiento nos ayudamos también con viscoelástico para tratar de mantener la pupila un viscoelástico de mayor densidad, ¿no? De mayor peso molecular, nos va a ayudar un poquito más a continuar con la cirugía. También tenemos el estiramiento, también con otras técnicas, como por ejemplo el dispositivo de Villard, que tiene 3 vástagos, que es el que estamos viendo por aquí, en la cual entra un gancho que va a agarrar primero a la pupila a horas 12 y luego vamos a ir, digamos, insertando en la pinza los otros vástagos que ya van entrando los tres en simultáneo, y también tienen unos ganchitos que van a abrir la pupila y la van a estirar. Por ejemplo, el de Wheeler tiene 3 vástagos que a la vez apertura ya la pupila, ¿no? Son técnicas que nos van a ayudar, digamos, con cierto grado de ayuda para poder nosotros continuar la cirugía. También, en caso necesitemos dilatar más aún a nuestros pacientes, también tenemos las famosas esfinterotomías, que pueden ser múltiples. Se realiza generalmente en pupilas que son muy pequeñas o en iris fibróticos, especialmente los iris que están rígidos. Tienen 6 u 8 incisiones espaciadas que pueden tener una longitud de 0,5 milímetros el corte. Ocasionalmente producen sangrado y dispersión de pigmento. No están indicadas en casos de iris flácido. La ventaja de las esfinterotomías es que no requieren ampliar la incisión, pues podemos entrar con la tijera y hacer el corte. Es rápida, útil en esfínteres rígidos y es bastante, como dijimos, rápido, ¿no? El inconveniente es que hay posibilidad de sangrado. Y sí, aquí tenemos que saber que el corte al esfínter ya produce un daño permanente al esfínter iliano, ¿no? Hay pacientes que a veces nos quedan con la pupila ya dilatada completamente y estas pupilas ya no regresan a ser como antes. En algunos casos vamos a regresar, en pacientes que tienen mucha tendencia al cierre pupilar, vamos a ver que a pesar de que hemos cortado el esfínter iridiano, la pupila regresa. Eh, También es de mucha utilidad y seguro muchos de ustedes lo han utilizado los ganchos retractores del iris, ¿no? Que pueden venir de materiales ya sea de nylon, polipropileno o titanio, ¿no? Ellos emplean topes de silicona para ajustar la posición del iris. Usualmente se usan 4 adyacentes en direcciones opuestas. Las paracentesis para el ingreso son creadas con cuchilleta de 15 grados, ¿no? O puede ser agujas de 25, 27 útiles en caso de iris floppy, y las ventajas que pueden ser útiles en todos los casos de dilatación pre o intraquirúrgica. Pueden utilizarse en cualquier momento de la cirugía, ¿no? Si vemos que es necesario colocar un quinto, un sexto gancho, lo podemos seguir haciendo. Sus inconvenientes es que necesitan incisiones adicionales, son varias incisiones que tenemos que hacer. Proporcionan a veces como estamos viendo en el gráfico, una dilatación angulada, ¿no? Que a veces no permite ver todo el cierre de la red que es circular continua, y sí prolongan un poquito más el tiempo de la cirugía. También tenemos ya, en caso necesitemos ya una dilatación también más estable, disponemos de los anillos expansores de Illich. Ya son dilataciones mecánicas con estos diversos tipos de anillos que han evolucionado, vamos a llamar el término. Hemos ingresado se empezó con anillos rígidos, como por ejemplo el anillo de Morcher Types, el que estamos viendo aquí, el anillo del Perfect Pupil,
que tenía un bracito que queda abierto. Si se dan cuenta, también el de Morchak no es completo, por aquí permite ingresar la punta de fajo. El Perfect Pupil también, este bracito quedaba suelto y salía por la incisión principal, ¿no? Para poder retirarlo fácilmente, y también ese bracito que quedaba por fuera de la incisión principal impedía que el anillo rote, entonces permanecía más estable, ¿no? Eh, Proporcionaban una dilatación que iba entre 6 a 7 milímetros, que bastante considerada, pero un poquito de sus inconvenientes, como les dije, es que son en anillos rígidos. Posteriormente ya han venido anillos ya más flexibles, como por ejemplo el de Malyugin, el Oasis y otros que vamos a ver también más adelante en la exposición. Uno que tenemos disponible, por ejemplo, nosotros aquí en el país, es el anillo, el iRing, que es un anillo, vamos a decir, es de una forma algo cuadrada. Su material es de poliuretano, su borde externo circular, su reborde es un poquito ancho y presenta unos agujeros para que podamos colocar nosotros el gancho de Sinskey y poder colocarlo sobre los rieles que tiene o aperturas que tiene donde va a ingresar el borde pupilar, lo podemos hacer con más facilidad, ¿no? Es bastante blando y tiene menor posibilidades de trauma del iris. Sí, como estamos viendo, es un poquito grueso. En ellos tenemos que tener cierto cuidado cuando manejamos ángulos estrechos por la cercanía al endotelio o traumatizar el iris también, ¿no? Pero tienen algunos por ahí, algunos inconvenientes. Hay unos que son más delgados, como vamos a ver también. Aquí, por ejemplo, quería enseñarles un video de un uso del iRing que tuve en una cirugía. Es así como lo podemos obtener con su inyector. Primero lo retiramos para poder inyectarlo dentro. Acá ya lo tenemos puesto. Este es un casito de una facotraves. Estamos viendo aquí ya había hecho el flap, bueno, el flap escleral. Es un caso de un PEX, el cual no dilataba pues, el anillo, el iRing, y luego le coloqué un anillo de expansor capsular para tener mayor estabilidad en la cápsula. Procedo a colocar el lente intraocular y una vez que ya lo hemos colocado, ya podemos retirar ¿no? Mucho cuidado, lo movemos de sus inserciones que ha tenido en el iris, en el reborde iridiano, y ya lo ubicamos y lo podemos retirar con el mismo inyector, ¿ven? Con una pincita que lo engancha y lo retira. También tenemos otros, por ejemplo, este es uno que consigue en la Academia Americana, un expansor de pupila, el DX, que es un anillo de poliamida hexagonal, es hindú. Provee 5.5 milímetros de expansión pupilar, sí que es bastante económico, porque de hecho uno de los temas acá que tenemos que es el costo de los anillos, ¿no? En cambio, este de acá tiene una forma hexagonal, como vemos, y va a permitir una apertura adecuada. Sí que es bien delgadito y hay que tener cierta destreza para colocarlo. Eso nos toma un poco de tiempo. De hecho, aquí este es un video que grabamos de la cirugía. Este sí no lleva inyector, como estamos viendo. Se coloca con una MacPherson, ¿no? Y sí aquí tenemos que moderar un poquito más con cuidado para poder, porque es bien flexible, el anillo es súper, súper delgado. Tiene unas ondulaciones donde van a enganchar al borde pupilar. Definitivamente lo tenemos que poner con ayuda de un Sinskey. Una vez que lo hemos colocado con la persona curva, aquí tenemos que hacer las manipulaciones con un Sinskey. Tenemos que estirar un poquito, a veces tenemos que ayudarlos con dos pinzas, ¿no? Una para estirar el iris y otra para colocar el... Sí que nos genera un poquito más de tiempo, ¿ah? Este dispositivo no es como los otros, abre más rápido y por lo tanto hay que colocarlo un poquito más, con más tiempo, ¿no? Dame un segundo que tiene otra parte, donde aquí vemos aquí, ¿eh? Colocamos el anillo, ya lo estamos colocando con esta micropinza. Vamos poco a poco colocando y agarrando los bordes pupilares, ¿no? Para poder tener el anillo completo en su posición. Ya luego de que hayamos podido colocar el anillo, ya podemos nosotros realizar nuestra rexis con más tranquilidad.
¿ya? Si se dan cuenta, es un casito que no dilata mucho. Aquí estamos andando con un Tarzinski. Vamos a colocar ya la otra parte lateral. Ahí enganchamos el borde del iris, el borde pupilar del iris, y ya nos va a permitir ubicarlo en la posición. Como es delgadito, no entra tan fácil, tenemos que estar usando buena cantidad de escolástico. ¿Ves? Acá ya quedó enganchado, ahí vemos la forma hexagonal del anillo, que ya nos permite continuar con la cirugía. Este es uno, de hecho, para mi punto de vista, es el que más me gustó, el anillo de Malyubi. No lo tenemos disponible acá en el país, pero puede ser obtenido, por ejemplo, tal vez en algún meeting de la academia. Tiene unos bucles, es fabricado de polipropileno 5 ceros, tiene una forma cuadrangular con bucles angulares que se anclan en el esfínter de la pupila, útil en caso de iris floppy. Sus ventajas, que no requiere ampliar la incisión, tiene una dilatación, permite una dilatación amplia y estable sin lesionar la pupila. Tal vez algunos inconvenientes es que viene ya precargado, cierta rigidez de manejo, y hay que tener cuidado con los estiramientos, sobre todo los de la raíz del iris, ¿no? Que pueden estirar y a veces afectar. Entonces, aquí, esa es la forma como vemos cómo van quedando los bucles anclados en el borde ocular. Acá tengo un video de una cirugía que realicé, acá. Igual, es una facotrave, si estamos viendo acá está el flavo esclera, y introduzco el anillo ligeramente. Trato de que bueno, tratamos siempre que el primer bucle ingrese o pegue contra el borde de la pupila. Si no es así, ya lo podemos soltar en cámara anterior y con un Sinski vamos enganchando los bucles del anillo en el borde pupilar. ¿Eh? Ahí vamos viendo, me permite, es bien amigable para la colocación, y ahí lo tenemos colocado. ¿Eh? Y ya podemos proseguir con la cirugía de catarata con buena dilatación. Si nos damos cuenta, tenemos una buena apertura de la pupila que ya nos va a permitir hacer la cirugía de catarata sin inconveniente, ¿no? Igual ya acá vamos retirando la anilla, esta es la forma como se retira y la pupila regresa a su posición. En conclusión, lo que podemos ir avisando ¿no? Concluyendo es que la cirugía de catarata en pacientes con pupila pequeña siempre va a permanecer desafiante al cirujano de catarata. El cirujano de catarata tiene que tener cierta experiencia en el manejo de pupilas pequeñas. Es un reto porque muchas veces no nos permite visualizar adecuadamente para hacer una red. Si sabes, la red sí la tenemos que hacer por debajo de la pupila, de memoria, como decimos, ¿no? La destreza del cirujano es importante, la disponibilidad de material también. Tenemos que ver si contamos con el material, qué tipo de material, ganchos retractores, ¿no? Y si vamos a hacer stretching, tenemos por ahí algún anillo. La patología concomitante determina el uso de la técnica de nuestro paciente. Es bien importante la evaluación previa. Se recomienda un enfoque gradual, o sea, siempre empezar con una miriasis farmacológica, de ahí pasaremos a un estiramiento mecánico, que es el famoso stretching, y luego ya viene una dilatación, ya sea con ganchos o expansores de pupila. O sea, en otras palabras, terminamos con una dilatación mecánica, en caso no logremos aperturar bastante nuestra pupila. Y en este caso tenemos los ganchos o los expansores de pupila, que es lo que hemos visto en este momento, ¿no? Básicamente, quise traerles esta charla y agradecerles por su paciencia, su tiempo, ¿no? Hemos podido visualizar algunas de las técnicas que solemos hacer, ya sea en hospitales o en las prácticas privadas que tenemos. Excelente charla y buenos videos, Carlitos, ¿ah? Sí, menos mal que corrieron, güey. Estaba pensando que iban a correr. Es que tu presentación estaba como la dilatación pupilar, difícil de ponerla. Sí, pues, Y qué ahí. buena presentación, Carlitos. Ahí se me viene una pregunta. ¿Y qué opinas de los AINES o tú usas AINES previos a la cirugía de catarata como rutina? Eh, ya. Un segundito, Waltercito, antes de responderte acá. Ya. Sí, sí, dale, dale. Ok. Sí, mira, no siempre los uso, trato de usarlos porque sí han demostrado
mantener mejor la dilatación pupilar durante la cirugía. A veces no lo uso siempre, eh, porque de hecho evalúo bien el caso, ¿no? Si, por ejemplo, necesito o tengo un paciente con el cual no hay una buena dilatación, sí, escojo. Pero si tengo un paciente que me dilata bien, tal vez no. Pero siempre es bueno tener un protocolo en manejo, ¿no? De hecho, ya recuerdo siempre, bueno, lo van a leer en la literatura y sí lo hemos hecho en algunas escuelas, siempre hemos hecho una preparación previa de nuestro paciente con AINES previos a la cirugía, desde el día anterior, ¿no? ¿Y Sí. alguno de preferencia? O sea, ¿tienes algún AINES que uses? De repente Mira, un Nepaclán. básicamente el diclofenaco es el más estudiado, el clásico, ¿no? Que darle un poquito, pero sí, si lo tenemos a mano, puede ser el AINES o cualquier otro AINES que tengan a disposición también. Sí. Lo que Porque sí, Hugo, bueno, sí. Cristo, he hecho últimamente, yo manejo mucho, como operamos pacientes de glaucoma y se nos combina con catarata. Empecé a usar un poquito más frecuente el manitol para tener una mejor estabilidad de la presión ocular. Antes lo hacíamos con acetazolamida en la preparación previa, acetazolamida, unos AINES, que es el diclofenaco. Ahora más manejo el manitol, ¿no? Ya sea en las facos o cirugías de glaucoma. Aprovecho que tengo la botella y trato de colocar un poco a los pacientes para que tengan bastante estabilidad, sobre todo la presión intraocular. Y eso también te ayuda un poquito para mantener todo más tranquilo, menos manipulación del iris y evitar una Exacto, miosis, pues, ¿no? exactamente, sí, es ¿No como te un acuerdas que protocolo. salió esto del Omidria? El que es ¿Perdón? con ketorolaco con fenilefrina intracameral. Sí, Ese que es para, me parecería interesante, ¿no? No sería, bueno, nunca, mira, nunca, nunca- ahora que estuve yo haciendo la revisión, de hecho reportan mejores resultados con la fenilefrina al 1,5% intracameral. Es una preparación que no está aquí en el país, pero hay disponible en otros lados. Y reportan que va bastante bien, por ejemplo, en los iris floppy. Hace que el iris se ponga más estable y no tiene el problema de que estar prolapsando a través de las incisiones. Sí, la fenilefrina es muy, muy buena, como dice Waltercito. Sí, sí, sí. Correcto. Mira, tú sabes que personalmente, bueno, antes de eso, ¿cuál sería tu ideal en un mundo perfecto que tengamos todos los dispositivos para poder dilatar la pupila? ¿Cuál elegirías tú? Yo siempre, mira, empiezo con lo más sencillo, ¿no? O sea, de hecho, cuando necesito dilatar un poquito más la pupila, yo utilizo bastante el stretch. Engancho el cuble, agarro un cuble y una Y, hago los estiramientos contralaterales. Generalmente agarro 3 y 9, 6 y 12. Y si logro una dilatación adecuada, ahí va, ahí queda, ¿no? Si ya, por ejemplo, necesito tener mejor dilatación, ya podría hacer algunas esfinterotomías, que he pasado con vanas, no muchas, por cierto, para no dejar la pupila muy dilatada. Y si no, ya en casos ya donde veo que sí necesito algo más estable ya durante toda la cirugía que me acompañe la dilatación, de hecho sí opto por un anillo, expansión de pupila. De hecho, ¿no? Y dentro de ellos, no lo tenemos a disposición, pero a mi punto personal, como lo comenté, me gusta bastante el de Banju, ¿no? He Pero usado acá en Perú, sí, sí, tú sabes que a mí me da mucho, o sea, no me gusta manipular mucho el iris, entonces ahí justo tengo una charla de cirugía de catarata con pupilas cerradas. La había allá, armado para una charla que vimos en el norte ya, de manejo de cataratas pseudofoliativas en pupilas cerradas. O sea, ajá, pupilas pequeñas, ¿no? claro, Entonces, yo ya me acostumbré a hacer, por ejemplo, las cirugías con pupilas pequeñas y puede sonar tonto, ¿no? Pero debe haber como una sensación y una ubicación donde está cada pedazo, cómo lo sacas. Con la mano izquierda te ayudas y vas aspirando todo en los pasos, ¿no? Entonces, yo personalmente no uso mucho retractores, creo que utilicé el iRing que me pareció bueno, pero me pareció traumático, pues, ¿no? O sea, no me gusta mucho manipular el iris. Pero yo creo que como tú dices al final de la presentación es
netamente la experiencia y de acuerdo a cómo te hayas sentido. No sé si alguna vez has tenido que sacar una catarata con una pupila casi de 4 milímetros, Sí, sin sí, sí, de necesidad hecho. de ayuda de mayor cosa. Sí, a veces me ha tocado enfrentar sin nada más que hacer la FACO. Cuando me toca un caso de estos, por ejemplo, sí trato de abrir lo más que puedo para hacer la rexis, lo más que puedo. De hecho, termino haciéndola por debajo de la pupila, porque son, como bien dices, son casos que ya no te abren y de repente no tienes más cosas a la mano. Y ya una vez que he hecho trato de hacer la mejor rexis posible dentro de lo que te va a permitir la catarata y el iris, trato de luxarla hacia la parte anterior un poquito. Como no tengo visualización en el saco, ¿no? Trato de luxarla un poquito lo más que puedo, por lo menos que me luxe la mitad y la trato de trabajar de la pupila hacia arriba un poco, ¿no? Para no por ahí tener algún acercamiento mucho a la cápsula posterior. Cuando no tengo así, como dices, así, por ejemplo, una pupila de 4 milímetros, por ejemplo, ¿no? Que son ya las más desafiantes, como dice. Claro, si Sí, tra y a veces te puede tocar una dura, una cefolativa y la pupila se te cerró. No tienes ningún dispositivo y estás prácticamente solo. En eso yo diría que hay que paciencia, buen humor y tratar de manejarlo todo a nivel de lo que puedas ver, porque si no, ni siquiera vas a poder hacer una extracapsular ni una mini nuc. O como tú bien dices, ¿no? Agarras tu vanas y haces una pupilotomía, una sí, esfínterectomía, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, yo ahí sí, no dudo en hacer una esfinterotomía, ¿no? Abrirla lo más que se puede porque es preferible tratar de valer de todas las maniobras ahí en ese momento, porque sí tenemos, de hecho siempre generalmente vamos a tener una vanitas a disposición donde podemos hacer unos pequeños cortecitos ahí del borde pupilar y realmente que sí nos va a dar bastante ayuda, ¿no? Para continuar. Y Perfecto. azul de tripán, pues también para permitir Ah, visualizar tu definitivamente. El red. problema es que si quieres poner azul tripán después de que se te cerró la pupila, ya estás perdido. Sí, ya, Eh, ya fue. Carlitos, ahí tenemos una pregunta del doctor Kevin Leiva Guañac. Dice, buena charla, doctor Rospigliosi. En casos de pacientes con glaucoma y presiones quizás en 20 y que no mejoran más con tratamiento farmacológico, ¿cuánto de manitol previo a la cirugía usa y cuánto tiempo antes de la cirugía aproximadamente? Buena pregunta. Mira, yo no uso volúmenes grandes. Si, por ejemplo, tengo esas presiones de 20, como bien la comenta el doctor, yo les pongo usualmente una hora antes el manitol. Es el tiempo adecuado para que ya la presión esté bajando. Y coloco más o menos entre 150, no más allá de 200 cc. Pese a que sabemos que por kilo de peso podría ser un poco más volumen. Pero suficiente, me es suficiente con unos 150 o 200 para conseguir mejor, deshidratar algo más el vitrio y tener una presión adecuada durante la cirugía, ¿no? Buena pregunta, doctor, porque sí, esos casitos de 20 que están ahí bordeando, no van más abajo, definitivamente los entro con el doctor, no hay forma. Claro, Sí, pero ahí depende, ¿no? 20 tendría que ser en un paciente que tiene, se supone un glaucoma que debe estar de leve a moderado, ¿no? Porque si es un glaucoma con 20 y le vamos a operar la catarata, puede haber hasta un pico hipertensivo posoperatorio, ¿no? sí, claro, Hay que ponerle claro, claro. mucha atención a eso, el Yo, uso de yo, yo por corticoides. eso, mira, qué bien, Waltercito, que dijiste eso. Por ejemplo, yo también cuando tengo estos casitos, o sea, aparte que usé el manitol, en el postoperatorio, claro, le dejo su esquema clásico de antibiótico, de un corticoide, un AINES también, pero le agrego acetazolamida, por lo menos el primer día. Sí, porque sí me ha pasado que a veces ha habido un pico hipertensivo, por ejemplo, de repente quedó algo de disco, o por ahí, ¿no? Esa malla trabecular de repente no está funcionando al 100% y pues te hace un piquito por ahí o a veces no ha sido tan pequeño, a veces he tenido presiones más altas. Entonces, les dejo acetazolamida cuando tengo estos casitos así que andan un poquito con la presión algo limítrofe por encima, ¿no? O con un glaucoma. Por ahí, siempre trato en la cirugía de sacar el viscoelástico la mayor cantidad posible, me voy hacia el ángulo, trato ¿no? de aspirar el visco
pero por ahí siempre le dejo un poquito de acetazolamida. Mira, y no le dejo cantidades muy grandes, ¿ah? Le dejo media tabletita. De repente mañana, tarde y noche y al día siguiente, en la mañana. Y ahí lo reviso ya. Ahí Entonces, para... lo entiendes. Yo también, ese es cierto. Cuando tenemos pacientes así que podamos ver que tienen presiones de repente no tan controladas, pero claro, no en glaucomas muy avanzados. Sí, les dejo también azotamida 1 o 2 días y van bastante bien, bastante bien. Y sobre todo en estos ángulos estrechos, ¿no? Acá tenemos bastante y sobre todo la mayoría de pacientes que tienen pupilas pequeñas son pacientes casi con ángulos estrechos. Exacto. Sí, son ángulos estrechos, entonces en ellos sí, pues hay que tomar todas las precauciones, ¿no? Tener un posoperatorio, digamos, bastante adecuado. Sí, es lo que dice el doctor, es muy interesante. Una pregunta bastante buena. Carlitos, si ese iRing que lo venden, por ejemplo, acá, ¿cuántas veces lo usas? ¿O es, has Mira, visto que pierde un poquito la... sí, por suerte, mira, no es que estoy poniendo frecuente tampoco los anillos, o sea, de hecho me ha tocado siempre usarlos en una sola vez, ¿eh? No los he reusado. Sí, puede reusarlo porque sí, comentamos ahí que puede ser reusado. Eh, pero yo creo que sí, habría que ir viendo cómo va trabajando, cómo se va abriendo el anillo, luego de una esterilización, dos, tres. De hecho, uno mismo ya lo iría conociendo, ¿no? Cómo va teniendo la apertura el anillo, si va perdiendo flexibilidad o no. Pero sí, pueden ser reesterilizados. Perfecto. Y una pregunta, en esos videos que presentaste, había unos que los pacientes que tenían que le habías hecho la trave con la Faco y le pusiste un anillo para tratar de dilatar todo lo posible. ¿Hay riesgo que después de esa manipulación ese iris se quiera meter por el tema del ostium o te ha pasado alguna vez? Ya, o sea, por el O ostium. después del stretching o después de la manipulación que quiera encarcerarse el iris en el ostium de la trave. Bueno, ya. No me ha pasado. O sea, siempre trato de hacerle a la trave una buena iridectomía, ¿no? Para tratar de evitar la mayor, digamos, cierre digamos, encarceración del iris hacia el óseo. Trato de hacerle una buena iridectomía, eh, pero no he tenido, digamos, inconvenientes por ese lado. Creo que una iridectomía buena nos ayuda ahí en esos casos. Por ahí, Waltercito, también he tenido casos que, mira, no sé, nosotros que hacemos bastantes cirugías de traves o cataratas, algunos casos no les he hecho iridectomía también para no generar mucha inflamación. Cuando veo que la cámara se forma bien, tengo buena cámara, ya no veo que la distancia del iris hacia el óseo, cuando la noto ahí más profunda, o sea, digamos, con una distancia buena, no les hago la iridectomía, ¿eh? Porque ya eso, usualmente lo hago, usualmente, pero veo casos, por ejemplo, miopes, donde a veces no me es necesario, y hacer para generar, no generarle tanta inflamación. No tengo Sí, incarceración. lo que dices es cierto, pero claro, o sea, lo ideal es hacerlo en todos los pacientes pseudofáquicos o fáquicos, pero algunas veces yo he tenido que dejarlo porque no podía llegar con la pinza o el iris estaba muy contraído, de repente una miosis, entonces no podía agarrar el iris, entonces por lo tanto lo dejaba ahí porque la otra vez entrar con un vitrector y tratar de hacer una iridectomía con el vitrector, pero parece algo más complejo, ¿no? Pero... Claro, Pero sí, pues yo le he dejado de hacer porque no pude hacerlo en ese momento y no iba a utilizar un detector para eso. Pero claro, bueno, es algo que puede pasar. Oye, sí. Carlitos, de repente, para ir viendo y terminando esta charla, como una recapitulación, como para dejar como entendido en qué momento podemos de repente, cómo prevenirlo, por ejemplo, de repente el uso de los AINES, si tenemos un paciente con algún factor de riesgo, después la viscodilatación, y qué nos podría decir como unos tips puntuales para quedarnos y llevarnos a la casa de eso. Sí, claro, como por ejemplo las conclusiones, digamos, ¿no? De toda esta charla, o sea, definitivamente evalúen bien a su paciente. Lo primero es la anamnesis, la historia,
los medicamentos que usan sus pacientes. Por ahí empezar, ¿no? Su historia clínica, porque de ahí empezamos nosotros a prepararnos. De hecho, yo les recomendaría siempre tener una preparación previa, que es generalmente con un AINES. Esto nos va a ayudar bastante en las pupilas, ¿no? Previo a la cirugía, de repente un día antes, colocarle cada 8 horas, de repente algún AINES que tengan de su preferencia. Eh, Luego ya cuando estén en la cirugía y estén enfrentando una pupila cerrada, el primer paso que vamos a tener siempre va a ser hacer un stretching, ¿no? Que es lo más rápido, digamos, y lo más práctico en el momento. De ahí, pues si no han logrado y quieren, digamos, profundizar un poquito más la dilatación, podrían hacer pequeños cortes de la pupila, no muchos tampoco, pueden ser dos, tres, o máximo cuatro, separados 90 grados. Y ya finalmente, pues, ya si es que su paciente, ustedes consideran que necesitan un tiempo durante toda su cirugía con una buena dilatación para ir, porque de repente la catarata es algo de cuidado, es algo dura, de repente por ahí tienen algunos factores que ameritar, pues pueden escoger un anillo digamos, de dilatación pupilar o un anillo expansor de pupila, ¿no? Esa secuencia es bien importante. Yo, por ejemplo, a los pacientes, como comentaba, la mayoría los manejo con manitol previo a la operación. El manitol y su AINES, que sería ideal, ¿no? El AINES no lo estaba usando en todos, pero sí, si les doy la mejor recomendación, manténgalo con AINES previo a la cirugía, ¿no? Perfecto, perfecto, Carlitos. Entonces, excelente. Esos puntos yo también estoy de acuerdo en primero agotar la parte mecánica y luego ya lo último, la pupilotomía o la esfinterotomía. Así que excelente charla, Carlitos. Muy buenos videos, en verdad. Yo personalmente le tengo miedo a los anillos, pero son algo necesario y algo bastante bueno. Así que les agradezco a todos por la presentación. Gracias a Carlitos por aceptar la charla tan brevemente. Y gracias a todos por estar presentes. Recuerden que el tercer miércoles de cada mes estamos en el capítulo peruano de glaucoma. Cualquier caso clínico, cualquier duda que puedan tener, ya saben que nos pueden contactar y presentar sus casos para poder presentarlos aquí en cada miércoles de cada mes, el tercer miércoles de cada mes. Así que muchas gracias por la atención. Carlitos, palabras finales. Gracias, Waltercito, gracias por acompañarnos, ¿no? Acá en la charla. Muy buena tu moderación. Igual también, ¿no? Felicitar a todo el grupo que ha estado con nosotros y siempre agradeciendo también al capítulo peruano, a nuestro presidente, nuestro past president, Waltercito, que también hace una labor bastante fuerte en el capítulo. Y bueno, simplemente agradecer por su presencia y cualquier cosita, como dice Walter, estamos para ayudar, comunicarnos, ¿no? Muchas gracias, Carlitos, y muy buenas noches a todos. Nos vemos el otro mes. Un fuerte abrazo para Perfecto. todos. Un abrazo, Waltercito, cuídate, gracias. Cuídate, Carlitos, gracias.